Voy a suplicar, hermanos, que abran sus Biblias al libro de los Hechos, el capítulo 15 del libro de los Hechos. El capítulo 15, estamos regresando a una preciosa porción de la Escritura, el capítulo 16 del libro de los Hechos. Estamos regresando a esta porción de la Escritura que hemos venido tratando ya por varias semanas. Estamos en el capítulo 16 y el día de hoy vamos a continuar con lo que dejamos la semana pasada, que tiene que ver con la conversión de Lidia, y no solamente con la conversión de Lidia, pero también con el comienzo de una iglesia, una congregación. Y hemos leído el contexto. Voy a tomar el versículo 6 solamente para que podamos reconstruir ese contexto, podamos tener en consideración lo que está ocurriendo, especialmente en el versículo 11 y 15. Y el versículo 6 dice de la siguiente manera: el versículo dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. No en Asia, no en Bitinia. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Y la visión consistía en lo siguiente: un varón macedonio estaba en pie, y este varón macedonio rogándoles y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, incluyendo Lucas, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces dice el versículo 11: zarpamos pues de Troas y vinimos con rumbo directo a Samatrocia, el día siguiente a Neápolis, de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, en otras traducciones, una colonia romana. O sea, Filipos tenía una posición importante políticamente, militar, económica. Y dice el versículo que estuvimos en aquella ciudad algunos días. No sabemos cuántos días, pero Lucas nos enseña y nos dice que estuvieron allí algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, gracias una vez más por la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, te doy porque tu palabra, Señor, nos edifica. Gracias porque podemos venir a ella y deseamos, Señor, gustar de tu palabra. Deseamos, Señor, entender tus estatutos, mandamientos, principios, Señor, claros en la Escritura. Señor, gracias porque son
principios, Señor, transculturales, transgeneracionales. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque tu palabra tiene una vigencia increíble. Señor, te bendecimos. Y suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Queremos, Señor, reverenciarte a medida que pensamos, Señor, en base a esta porción de la Escritura. Queremos adorarte, experimentarte a través de este texto bíblico. Muchísimas gracias, Señor, te damos. Te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Mucha geografía en estos pasajes bíblicos. Encontramos nosotros que el segundo viaje misionero se inició en la parte norte de Jerusalén, en una ciudad en Antioquía de Siria, no en Antioquía de Pisidia, sino en esa ciudad pero muy importante en relación a las misiones. Jerusalén no fue la iglesia que el Señor utilizó necesariamente para sacar el evangelio fuera de las cuatro paredes, pero Antioquía se tomó el tiempo. Si nosotros podríamos pensar en la contribución que la iglesia en Antioquía dio al cristianismo, fue misiones. El apóstol Pablo hizo su primer viaje misionero. Ese primer viaje misionero fue fundamental para las misiones, la manera en cómo nosotros comprendemos la manera en cómo Dios opera, cómo obra a través de una iglesia. El viaje misionero concluyó en el mismo lugar donde inició, y entonces se lanza una siguiente oportunidad misionera, y entonces encontramos en este pasaje bíblico instrucción de parte del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo dijo que no predicaran el evangelio en Asia, no en Bitinia, y entonces lo llevó hasta Troas. Y entonces el segundo viaje misionero dice no en Asia, no en Bitinia, lo llevó hasta Troas. Y entonces de ese punto en adelante llegaron a Troas, y nosotros tenemos evidencia que el apóstol Pablo y su equipo misionero no se quedaron viendo las caras, no quedaron solamente pensando o tal vez orando al Señor. Ellos hicieron la obra del ministerio, y la obra del ministerio en la cual ellos se empeñaron fue el hacer discípulos. Usted observa que la ciudad de Troas fue una ciudad importante en el Nuevo Testamento, y mucha obra, mucho ministerio sucedió. Y mientras ellos esperaban, mientras el Espíritu Santo dijo no a Asia, no a Bitinia, y básicamente los está llevando a un punto de espera, dice que el Señor les dio una visión. Un varón macedonio, dice un varón macedonio que les dijo: ven y ayúdanos. Y Pablo y su equipo básicamente dejaron por sentado que el Espíritu Santo los quería ya en una nueva región. No era Asia, ya era un nuevo continente europeo. El evangelio está entrando en una manera preciosa. Hay una prohibición: no Bitinia, no Asia. Lo lleva a Troas. El Señor les da una visión. Pasan al otro lado, y ya hemos observado la ciudad, la primera ciudad, dice, de Macedonia, una colonia romana, pero muy importante. Importante no solamente para el comercio, no solamente importante para el imperio romano, era una ciudad con un comercio y una vida militar increíblemente importante. Y ahí dice la Escritura, en ese lugar encontramos nosotros que había una mujer llamada Lidia. Dice que una mujer llamada Lidia, y nos habla de 7 características de esta mujer. 7 características importantes. Dice, esta mujer llamada Lidia era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, adoraba a Dios. Dice que estaba oyendo
el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue, dice, bautizada, ella, su familia, dice que nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Y dice: posad. Y nos obligó a quedarnos. 7 características importantes. La semana pasada estuvimos observando de estas 7 características, 2 de ellas son seculares, plenamente seculares. Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Importantes cualidades, aunque son cualidades seculares, nos ayudan a entender el lugar de la mujer dentro del concepto del cristianismo. Estamos viendo nosotros que a Lidia no se le prohibió: usted es vendedora de púrpura, vaya a la casa, y entonces su ministerio es cambiar Pampers. No, continuó siendo vendedora de púrpura de una ciudad increíblemente importante para la industria de la púrpura. 2 cualidades increíbles. La semana pasada nos concentramos en esas 2 cualidades. El día de hoy vamos a entrar a estas 5 restantes que yo creo que son muy, pero muy importantes que nosotros entendamos, especialmente las cualidades espirituales de esta mujer llamada Lidia. Hemos observado varios elementos importantes, pero dice la Escritura que esta mujer adoraba a Dios. Ahora, hermanos, dice la Escritura que adoraba a Dios. Muy importante entender que desde Troas Dios le da a Pablo una visión, un varón macedonio, y entonces llegan al otro lado y la historia comienza con una mujer Lidia. Después de todo, el varón macedonio no era muy varón, era una mujer. Al otro lado, la historia comienza con una mujer llamada Lidia. 2 cualidades seculares y 5 cualidades que tienen que ver con un aspecto espiritual. Dice que adoraba a Dios. Ahora, entendemos nosotros que leemos que alguien adora a Dios como Cornelio en el capítulo 10, no automáticamente es hijo de Dios. Hay una búsqueda, pero si usted se da cuenta, la primera característica que Lucas nos está ayudando a entender de parte de esta mujer es que adoraba a Dios. Ahora, importante la ciudad de donde ella venía. Tenemos nosotros entendido que Tiatira básicamente era una ciudad con una concentración enorme de judíos. Es muy probable que ahí ella se había expuesto al judaísmo. Ella había tal vez encontrado en cierta manera una orientación al Dios de las Escrituras a través del judaísmo, pero no necesariamente era una mujer creyente. No era una mujer realmente que tenía una fe en Cristo Jesús, pero dice la Escritura que ella de alguna manera adoraba a Dios. Ahora, importante que nosotros entendamos que a pesar que ella no conocía a Dios a la manera del Evangelio de Jesucristo, entendía tal vez el judaísmo, entendía tal vez al Dios de la creación, tal vez en la manera en cómo ella se había expuesto a la religión judía. Ella había entendido tal vez al Dios de la creación, pero no tenía una relación personal con ese Dios a través de la persona de Jesús. Y entonces comenzamos a observar, por ejemplo, este elemento. Dice la Escritura en el libro de Romanos que no hay nadie, dice la Escritura, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y si no hay quien busque a Dios, ¿cómo es que esta mujer está buscando a Dios? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo es posible que un inconverso, solamente con una religión, está buscando a Dios? Tal vez en su manera, en su imaginación, en su ignorancia, en su entendimiento limitado, está adorando a Dios. Pero ¿cómo es posible que un inconverso, una mujer inconversa, está buscando a Dios cuando la Escritura nos enseña que no hay nadie, dice la Escritura, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios? Dice que todos se descarriaron.
O sea que la realidad de nuestro pecado nos hace a nosotros simplemente no tener un entendimiento claro. O sea que cuando pensamos nosotros en la condición pecaminosa del hombre, amartología, cuando pensamos en la condición suya y mía, la Escritura nos enseña y nos define que hay una depravación total. Una depravación total. Y no hay nadie que busque a Dios. Ahora, si esto es real, la pregunta es, ¿cómo es que Lidia buscaba a Dios? Y la única respuesta es que Dios está iniciando algo muy especial en la vida de ella. Dios está actuando. La única respuesta es que Dios está avivando el corazón de esta mujer. Interesante que todo esto comenzó desde Troas, una visión. Ven, ayúdanos, un varón macedonio. Y vemos al otro lado, vemos nosotros que Dios está preparando el corazón de una mujer. Si nosotros creemos que el hombre está totalmente, no parcialmente, pero totalmente depravado, entonces la única manera de cómo buscar a Dios y desear a Dios y de querer entender a Dios es una habilitación especial de parte de Dios. De lo contrario, todos, como Lázaro. Lázaro, levántate. Tiene que haber algo fuera de su condición de muerte. Solamente. Y algo está pasando en el corazón de Lidia. La pregunta es quién está orquestando todo. Esa iniciativa, no a Asia, no a Bitinia, Troas, al otro lado, Filipo. Ven, ayúdanos. Pusimos por sentado que Dios quería que predicásemos el evangelio. Y entonces al otro lado Dios está preparando un terreno, y ese terreno es el corazón de Lidia. Está preparando ese corazón. O sea que esto que Lidia esté adorando a Dios no es un accidente. Es solamente una respuesta que Dios está obrando en el corazón de una mujer que de lo contrario está muerta en su delito y en su pecado. La condición es una y la condición es muerte espiritual. Nadie busca a Dios. Cada uno de nosotros nos descarriamos por nuestro propio camino. Si va a haber alguna esperanza espiritual para ver y entender y buscar, va a ser solamente por intervención divina. Va a ser solamente porque a Dios le place el hacernos entender y hacernos ver lo que de natural no tenemos la capacidad de ver. Ahora, esto es muy importante, hermanos, a la luz de la Gran Comisión. Pero muy importante esto a la luz de la Gran Comisión, porque todo el libro de los Hechos es una expresión de la Gran Comisión. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es una expresión de la Gran Comisión. Esa idea de no Asia, no Bitinia, Troas y luego después entrar nosotros a Macedonia, entrar a Filipo y ahí Dios está preparando el corazón. Hermanos, todo lo que tiene que ver con la Gran Comisión tiene que ver con la iniciativa de Dios. Tiene que ver con este factor importante que dice la Escritura, que Jesús se acercó, les habló a los discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En relación a la Gran Comisión, tiene que ver con la realidad de que usted y yo no estamos solos. Cuando el Señor cierra puerta acá, allá y nos abre una puerta, no estamos solos. Gloria a Dios que no estamos solos.
Porque usted ni yo, en nuestra habilidad humana, no podemos hacer solamente lo que Dios puede hacer en las lidias que están allá. Hermano, pensar nosotros en la gran comisión y despedir la realidad de que hay alguien más grande que usted, más grande que yo. Hay alguien más grande que tiene toda potestad. Él tiene toda autoridad. Y porque Él tiene toda autoridad, Él tiene la capacidad de decir: un momento Asia, un momento Bitinia, yo tengo algo especial. Ahora, para usted y para mí no tendrá sentido. Pero, hermano, no tiene que tener sentido para usted y para mí. Dios tiene sus planes y Dios sabe por qué. Dios sabe por qué y por qué su hijo no. Y el que está en las calles, sí. Dios no tiene que convencerlo a usted. Dios no tiene que convencer a usted. Él sabe lo que está haciendo. Tal vez en su mente es Asia, lo que usted conoce y lo que usted entiende. Tal vez es Bitinia, lo más cerquito. Lo más cerquita, no tenemos que invertir mucho. Ya nos vamos al otro lado, al otro continente. Entonces, pero eso no es un asunto, esa lógica y esa estrategia humana suya y mía no es la de Dios. Necesitamos estar constantemente sensitivos a lo que Dios desea hacer y cómo desea hacerlo. Porque la realidad, hermanos, es que debemos de depender de la soberanía de Dios en la salvación de los hombres, porque solamente Él puede preparar ese terreno. Y entonces nosotros llegamos y pensamos que la gente se convierte por su predicación y por su mensaje, porque usted es un gallo en el púlpito. Y después de todo, usted no es un gallo, es un gallito chiquitito que tiene que depender de la soberanía de Dios. Y usted se mete a Asia, y Dios dijo no a Asia, Bitinia, y se mete a Bitinia, hermanos, todos sus esfuerzos van a ser truncados. Porque la salvación no comienza en usted. Con todo lo que nosotros creemos en la gran comisión, nuestros esfuerzos no comienzan con nosotros mismos, no comienzan con la iglesia, sino con el Señor de la iglesia. Comienza con el que tiene todo poder, toda autoridad. Eso de que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, hermano, ese es el preámbulo a la gran comisión. Por tanto, id con la mentalidad de que hay alguien que tiene todo el poder, toda autoridad. Alguien tiene todo el poder y toda la autoridad. O sea que misiones, evangelismo no tiene que ver con su esfuerzo. No tiene que ver solamente con obediencia. El preámbulo nos enseña y nos dice, hay alguien que está en control. Y hay alguien que abre los corazones como nadie más. Nadie puede hacer lo que solamente el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra puede hacer. Solamente Él. El id es su obediencia. Id y haced discípulos. Aún si usted se da cuenta, el énfasis gramatical no está en el id. El id es solamente un verbo auxiliar al verbo imperativo. El verbo imperativo es hacer discípulos a medida que nosotros vamos. A medida que usted está donde quiera que esté. Y si usted está aquí en North Hollywood, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted va a ser discípulos. Y si el Señor le hace una apertura más allá, ¿qué es lo que usted va a hacer? Hacer discípulos. Y la gran comisión nos enseña la logística de lo que nosotros debemos de hacer. Pero hermanos, lo que yo quiero que usted vea en este momento en la gran comisión no es necesariamente los detalles de la comisión, la logística de la gran comisión, sino el preámbulo de la gran comisión, la realidad que antes de que usted ponga un pie hacia adelante, hay alguien que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra en relación a nuestros esfuerzos.
sus esfuerzos y los míos, todo lo que nosotros pudiéramos hacer para el Señor. Dice la Escritura, por ejemplo, en el libro de Efesios, aquí está el apóstol Pablo sorprendido con la grandeza de Dios. Por esta causa también yo, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, dice, en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, Cristo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es el que está adelante de usted y de mí en nuestros esfuerzos evangelísticos, misioneros. Con Él necesitamos tener esa comunión. Él es la cabeza. Él es el que dice no a Bitinia, no a Asia, sí a Macedonia. Él es el que está guiando. Y cuando Él guía y abre una puerta, aquí no es cuestión de adivinar, sabemos la gran comisión. Sabemos lo que debemos de hacer. Pero hay alguien que está haciendo lo que nadie más puede hacer en nuestros esfuerzos. Nosotros podemos prefabricar oportunidades. Nosotros podemos decir y podemos vendernos. Nosotros podemos vendernos. Y yo me doy cuenta, a medida que usted como creyente, como predicador, como ministro, a medida que usted se orienta a su alrededor, usted se da cuenta que hay conferencias que a usted no le dan un 5. Hay conferencias que no le dan un 5. Hay conferencias que por lo menos le dicen, mire, aquí está para el gas, aquí está para la comidita. Usted usó el vehículo, usted gastó el gas, usted hizo todo esfuerzo. Y hay lugares donde simplemente no hay un 5. Hay lugares donde le ponen a usted un cheque de $2,000 por una conferencia que usted hizo de 3 horas. Y usted dice, wow. Y es muy fácil venderse, muy fácil venderse. Es muy fácil venir y decir, oh, me voy a orientar donde están los pastos verdes para su propia miseria. Aquí necesitamos nosotros esa comunión con el que tiene toda la autoridad y pedirle, Señor, ¿dónde tú nos quieres? ¿Dónde tú deseas hacer la historia? Porque esa es una realidad que no podemos nosotros negar. La Escritura nos enseña y nos dice, mire, todas las cosas me fueron entregadas, dice, por mi Padre. Nadie conoce al Hijo. Mire, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esa es soberanía de parte del Hijo en la salvación de los hombres. Usted no quiere adelantarse a eso. Usted no quiere adelantarse a eso. Ninguno de nosotros queremos adelantarnos. Por dinero, adelantar, no. Crear nuestro propio imperio, absolutamente. Usted necesita saber que haya o no haya. El Hijo es el que manda, porque Él es la cabeza. Y Él es el que marca la pauta para nuestras iniciativas misioneras. Por eso yo creo que todos nosotros, ancianos, líderes, iglesia, necesitamos constantemente estar de rodillas ante la soberanía de Él y pedirle a Él, suplicarle a Él, Señor, ¿dónde tú nos quieres? ¿Cuáles son las puertas que tú tienes preparado para nosotros?
Esto no solamente es calendario, esto no es solamente preferencia, esto es devoción, traer nuestro corazón delante de Él. La Escritura nos enseña y nos dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Eso tiene que ver con el evangelismo. El que cree es la respuesta natural, positiva de todo incrédulo que escucha el evangelio. Pero aquí hay un preámbulo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en sus manos. Todas las cosas. O sea que el Hijo tiene autoridad y no puede ser menospreciado. Usted no lo puede quitar, no puede quitarlo, no puede estar fuera de la ecuación. Él es el preámbulo perfecto. Comenzamos con Él y vamos a darnos cuenta que tenemos que terminar con Él. Este es evangelismo. Evangelismo no es solamente levantarse y ir. Es cierto, hermanos, que la Gran Comisión nos enseña a estar en directa. Y aun cuando el Señor nos dice troas, estamos nosotros y estamos en una cosa, y es la Gran Comisión. Pero hay momentos que el Señor dice, avancemos hacia cierta dirección. Y entonces necesitamos estar sensibles a la voz del Señor. Y hermanos, no hay otra manera de estar sensibles a la voz del Señor sino con su palabra abierta, nuestro corazón en devoción abierta al Señor, juntos como iglesia, buscando la voluntad del Señor, porque creemos que el evangelismo no puede ocurrir sin ese preámbulo. La Escritura dice, mire qué interesante este pasaje, antes de la fiesta de la Pascua, dice que sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había, dice, amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Dice que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se lo ciñó. Hermano, esto no es evangelismo, eso es una vida y tiene que ver con la autoridad de Jesús, no solamente en el evangelismo, pero la autoridad de Jesús en la vida. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo. Pero mire qué interesante, nuestro interés es evangelismo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne. Él tiene potestad sobre toda carne. ¿Para qué? Para que dé vida eterna. Él tiene toda la potestad. Él tiene toda la potestad. O sea que cuando nosotros leemos la Gran Comisión, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa es la soberanía de Dios en todos nuestros esfuerzos. Él está ahí. Y cuando Él está ahí, Él agita los corazones. Y entonces comenzamos a ver a una mujer que está en negocio, un negocio lucrativo, un negocio que es muy probable que no solamente era para ella, pero para muchos otros. Y entonces el Señor comienza a obrar en el corazón, despertar en ella no solamente la necesidad de buscar a Dios, pero hay una categoría muy interesante. La categoría dice que estaba oyendo. Porque si usted recuerda, el varón macedonio, ese varón pasa a Macedonia, ayúdanos, dimos por sentado que Dios deseaba
que le predicásemos el evangelio en esa región. Y entonces de repente sale Lidia. Sale Lidia, una mujer con un éxito increíble en sus negocios, que yo creo que no tenemos absolutamente ningún problema en concebir a una mujer de esa talla. Pero eso no es lo más importante, como dije el domingo pasado. El Señor dice que comenzó a agitar el corazón, ella a buscar a Dios, y dice a oír, porque usted se da cuenta que por el oír viene, dice la fe. Romanos dice así, que la fe es por el oír, y oír la palabra de Dios, dice en la Reina Valera. Pero cuando usted lo lee en el original, tiene que ver con una palabra de Cristo. Una palabra de Cristo. Una palabra que tiene que ver con la persona y la obra de Cristo. O sea que la fe viene a medida que nosotros nos exponemos a la Escritura. O sea que cuando Lucas está hablando que esta mujer estaba oyendo, hay un mensaje que predicar. Y el mensaje tiene que ver con la persona de Jesús. Dice el libro de Isaías, el pasaje que introduje en el último día del año pasado, un pasaje precioso. A todos los sedientos, venid a las aguas, dice los que no tienen dinero, venid, comprar, comer, venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche, lo que sostiene realmente, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente, oídme atentamente. Parte del mensaje, aún desde el Antiguo Testamento, tiene que ver con esa realidad. Oídme, no casualmente, sino atentamente. Comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd. Ese es un énfasis que el profeta está estableciendo, y no es único en el profeta Isaías. ¿Qué es lo que está haciendo esta mujer? Está oyendo. Porque si Dios está interviniendo ya en el corazón para buscar a Dios, necesitamos entender un mensaje. Y ese mensaje no puede entenderse si no se predica. Por eso la demanda para todo predicador no es necesariamente su elocuencia, no es necesariamente sus habilidades de retórica. Tiene que ser claro para que el oyente pueda entender lo que Dios tiene que decir. Y el mensaje es uno. El mensaje es Cristo. El mensaje tiene que ver con la persona y la obra de Cristo. El evangelio debe predicarse con esa claridad, porque el hombre tiene una responsabilidad. Tiene que responder al evangelio de Jesucristo. Dice la Escritura que Dios desde Troas preparando. Esto es soberanía de Dios. Eso usted no lo puede fabricar. Lo único que a usted y a nosotros nos toca es ajustarnos a lo que Dios desea hacer. Pero si usted se va a Bitinia y Dios no está ahí en Bitinia, esto no va a ocurrir. O sea que lo que Dios está creando es una cita divina. Por un lado está preparando, pero por el otro lado está preparando. En nuestro pecado no buscamos a Dios. Tiene que haber una intervención divina. Y entonces cuando Dios está ahí, no es emocionalismo, es oír el mensaje que Dios desea para su pueblo, para el incrédulo. Tiene que responder al punto que dice la Escritura
La siguiente categoría dice de la siguiente manera: el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Este es el milagro de Dios en preparar los corazones. Nadie más puede hacerlo. Solamente el Señor. Nadie puede hacerlo. El libro de Proverbios nos enseña como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. Donde quiera que él quiere, lo inclina. Donde quiera que él quiere. Y aquí Dios está inclinando el corazón de una mujer. Cuando usted entiende la soberanía de Dios en nuestros esfuerzos evangelísticos, misioneros, cuando usted entiende eso, usted cae de rodillas delante de la soberanía de Dios. Usted viene delante de Él y usted sabe dónde tiene que comenzar. Y su punto de comienzo no es en las calles. Su comienzo es de rodillas delante de Dios, ajustándose a lo que Dios quiere hacer. ¿Dónde el Señor quiere hacer historia a través de su pueblo? Esto es divino, esto es soberanía, esto es solamente Dios. O sea que cuando entendemos nosotros la Escritura, nadie puede. Jesús respondió y les dijo, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir. La realidad es que Dios ordena no solamente la salvación, que es el fin, pero Él también controla los medios, que es el Evangelio. En 2 de Corintios leemos, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, en los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen, dice, de Dios. O sea que este es un asunto espiritual, netamente espiritual. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Esto no es un asunto solamente de logística, no es solamente planeamiento, no es solamente busquemos al mejor administrador que IBM o cualquier compañía pudiera producir. Esto es un asunto altamente espiritual. Es una guerra espiritual. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca, dice, la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Algo más es más preciado que Cristo. Cuando Dios hace la obra, Cristo es más preciado que mi propia vida, mi propia esposa, mi matrimonio, mi familia, mi iglesia. No hay nada que compararse con Cristo. Cuando Él hace la obra. Cuando Él hace la obra. Por eso la Escritura nos enseña y nos dice la Escritura en una manera categórica, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque mire la explicación: Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Algo ocurrió en usted y en mí, como lo que vemos en Lidia. 7 características. 2 de ellas las vimos en el sermón pasado. Lucas nos hace ver esas características, no están de más. Hemos aprendido esas características. Y la mujer de Dios, la mujer virtuosa, es una mujer laboriosa.
La mujer sabe y entiende que tiene que comenzar en un lugar y es su casa, no es su carrera, no es su negocio, es su casa, pero no se limita a su casa. La mujer virtuosa va más allá. Y la única diferencia de la mujer virtuosa es que se levanta de mañana, de madrugada. Una mujer hacendosa. Y necesitamos aprender esa realidad. Pero esto es lo más importante de lo que estamos hablando. Porque usted puede tener éxito en su carrera y puede tener éxito en sus negocios y podrirse en su miseria sin realmente experimentar la salvación que solamente la obtenemos en Cristo Jesús. La realidad es que Dios prepara su corazón para comenzar una búsqueda necesaria para su alma, en la cual Dios abre la necesidad de escuchar, oír el Evangelio. Dios hace un milagro que solamente Él puede hacer, abrir el corazón para estar atento, estar atento. Eso es un milagro. Ese es un milagro. Para mí ese fue un milagro. Yo vine, por ejemplo, a visitar una iglesia donde el Señor me salvó y yo me mofaba literalmente, me reía del pastor. Mi hermano y yo, una burla. Creíamos nosotros que no era suficientemente intelectual para satisfacer las necesidades de la gente, de la comunidad. Hasta que Dios obró en nuestro corazón. Ese hombre tuvo sentido hasta que Dios hizo el milagro de la salvación. Aprendimos a amarlo. Aprendimos a amarlo por el Evangelio de Jesucristo. Muchos de nosotros estamos en situaciones similares. Algunos de ustedes están en situaciones donde usted no tiene absolutamente ningún sentido para con su hijo incrédulo. Pero sí la gracia de Dios opera en ese incrédulo. Usted va a tener sentido, todo el sentido del mundo, todo el sentido. No en virtud de usted, no por sus habilidades, no porque usted es un grande, sino simplemente por el Evangelio de Jesucristo. Porque Él ha hecho la obra en usted y en mí. Entonces comienza una búsqueda y la búsqueda tiene que ver con el entendimiento, entender el Evangelio de Jesucristo y el Señor ordena, abre nuestros corazones para estar atentos a lo que el predicador tiene que decir. Porque Él es el que está en control. Él no solamente tiene el fin en mente, pero el procedimiento, el medio que es el Evangelio, Él está en control. En Hechos capítulo 20 leemos esto, que no es una contradicción en términos. Dice la Escritura, pero levántate, dice el apóstol Pablo compartiendo su testimonio. Dice, ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti, librando de tu pueblo, de los gentiles, quienes ahora, dice, yo te envío, para que abras sus ojos. ¿Quién es el que abre los ojos? Para que abras, dice, sus ojos, para que se convierta. ¿Quién es el que abre los ojos de los incrédulos? La respuesta inequívoca es Dios a través de instrumentos como usted y como yo. Dios puede hacerlo sin usted y sin mí. Pero el plan de Él es utilizar a Pablo, Timoteo, Silas, Lucas, individuos regulares que estamos esperando. Señor, ¿dónde nos quieres? ¿Cuál es la dirección? ¿Dónde nos quieres hoy? Y estamos listos y nos desplazamos y sabemos un mensaje inequívoco. Sabemos nuestra posición, somos instrumentos. Él es el que abre, Él es el único
que tiene la llave para el corazón de los hombres. La realidad es que lo hace a través de nosotros, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, herencia entre los santificados, por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén. Dice, y por toda la tierra de Judea, los gentiles que se arrepintiesen, se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo no está solo. Alguien está atrás. El preámbulo no podemos ignorarlo. En Lidia nosotros vemos el ejemplo concreto. Vemos un ejemplo concreto de la soberanía de Dios, la manera en cómo Él opera, no solamente en el predicador, en el equipo misionero, pero en el corazón de una mujer. Pero esto no termina ahí, hermanos. La Escritura dice, no solamente que Él es el que ha obrado para salvación en Lidia, pero dice que fue bautizada. Su familia dice también, esto, hermanos, bajo ningún punto de vista está atestiguando, está apoyando el bautismo de infantes. No, absolutamente. La teología del pacto muchas veces hace creer que en base a este pasaje bíblico, entonces hay un bautismo de infantes, fue bautizada allí su familia. No significa que bautizaron niños. Conforme al Nuevo Testamento, no se bautizaban a los niños. No hay absolutamente un ejemplo de bautismo de infantes. Es más, el prerequisito para el bautismo es una fe genuina en Cristo Jesús, y solamente un adulto que entiende las Escrituras, entiende el Evangelio, puede responder adecuadamente al Evangelio de Jesucristo. Lo que leemos nosotros en la Escritura es precisamente este procedimiento. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? Fueron bautizados. Y dice que se añadieron aquel día como 3,000, dice, personas. Y la pregunta que usted se hace es: ¿a qué se añadieron? El versículo 47 dice que se añadieron a la iglesia. O sea que el procedimiento es este. O sea que usted se da cuenta que cuando Dios va a hacer algo, Dios está preparando algo. Está preparando algo en el viaje misionero. La visión comienza con Troas. Dios dice que le dio una visión, un varón macedonio. Ven, ayúdanos. Al otro lado está Lidia. Y Dios está preparando el corazón de ella para buscar a Dios en una manera especial. Está atenta a lo que Pablo está diciendo. Dios, el Señor, abrió el corazón de ella. Dice que fue bautizada. Pero usted se da cuenta que aquí pasó algo más que solamente el milagro de la salvación. Aquí encontramos nosotros el milagro de la salvación, pero el bautizarse no es el milagro de la salvación, sino es la representación pública del milagro de la salvación. Es el simbolismo que algo ha ocurrido. Y entonces yo quiero decirle al mundo entero que he pasado de muerte a vida. Y entonces, ¿cómo se dio cuenta Lidia que debía bautizarse? Lo mismo encontramos nosotros, usted se da cuenta, a través de todo el libro de los Hechos. Exactamente lo mismo. Dice, cuando creyeron, dice, a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Capítulo 8, el avivamiento que Dios ha traído a toda una región. Samaria está siendo saturada con el evangelio de Jesucristo, pero dice que fueron bautizados. ¿Cómo supieron que debían de haberse bautizado? Usted se da cuenta, parte integral en toda la economía de Dios, en todo lo que Dios tiene que hacer con el hombre, porque parte de la gran comisión es
id a hacer discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos. Esa es parte del procedimiento. No vamos a bautizar a alguien que no es un discípulo, que no ha respondido a la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros leemos en el capítulo, por ejemplo, 8 más adelante. Dice que entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Y el requisito de Felipe fue sencillo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco le bautizó. ¿Cómo? Usted lee todo el diálogo, no hay una introducción. Ok, esta es la clase de bautismo. No, no hay. Aquí estamos asumiendo mucho. Pero usted se da cuenta que en el plan de Dios, en la iniciativa de Dios misionera, incluye la gran comisión. No es solamente hacer discípulos, no es solamente una fe en Cristo Jesús, pero manifestamos esa fe en una manera concreta y pública, y le decimos al mundo entero que estamos identificados con Cristo. Esto básicamente es la gran comisión. Y por el asunto de tiempo, hermanos, dice que esta mujer rogó. Y hermanos, no vamos a tener tiempo, el tiempo se me fue. Pero dice que rogó esta mujer: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad. Dice que nos obligó a quedarnos. Hermanos, esa categoría es increíblemente, es tan pero tan importante, porque hermanos, aquí nace una iglesia. Y hermanos, es un mensaje completo. Y no tengo tiempo ni intentar entrar. Pero hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias al Señor por la salvación que hemos tenido en Cristo Jesús. Si usted ha entendido el mensaje de hoy, usted no puede sino agradecer a Dios por su gracia en su vida. El Señor ha sido bueno en su vida y la mía. Él nos ha favorecido. Nos ha hecho ver la belleza de Cristo. Señor mío, yo quiero en este momento darte las gracias. Porque tú, Señor, me has salvado a mí, vil pecador. En un momento cuando estaba muerto en mi delito y pecado, Señor, tú me diste vida y me has dado vida en abundancia. Señor, los años y las décadas han pasado y el anhelo de mi corazón es amar a Cristo. Él es digno de recibir todo el honor y toda la gloria. Señor, como esa visión que Juan vio en Apocalipsis capítulo 5, el Cordero inmolado, donde vienen los ángeles y le adoran. Los 24 ancianos se postran y le alaban. Los 4 seres vivientes vienen y tienen un cántico nuevo. El Cordero de Dios. Él es digno de recibir toda gloria. La creación, toda la creación, todo lo creado, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, todo, vienen y adoran al Hijo, quien merece todo el honor y
toda la gloria. Porque por tu sangre has redimido a un pueblo. Nos has traído de diferentes naciones, tribus, pueblos, lenguas. Nos has hecho sacerdotes. Para que reinemos, Señor, contigo. Señor, gracias. Porque tú tienes todo el poder y toda la gloria. En nuestros esfuerzos evangelísticos, misioneros, no estamos solos. Alguien está delante de nosotros, controlándolo todo. Señor, te bendecimos, te glorificamos. Señor, bendice tu iglesia, bendice Berea, bendice cada esfuerzo misionero, evangelístico. Esta mañana estábamos en oración para que tú uses los hombres y mujeres y que tú, Señor, abras las puertas en los lugares donde necesitamos estar. Señor, gracias porque creemos que tú estás abriendo esas puertas. Gracias, Señor, por Canoga. Creemos que tú estás abriendo esa puerta. Gracias por la provisión que has traído a través de la persona de nuestro hermano Silva, su esposa, otros hombres que ya se están uniendo a la visión. Gracias, porque tú estás adelante de nosotros. Gracias, Señor, porque no queremos estar adelante, no podemos estar adelante. Por nuestra propia efectividad no podemos estar adelante. Tú eres el único que mereces el hogar preeminente. Tú eres la cabeza. Tú eres soberano. Te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, porque toda potestad te es dado en el cielo y en la tierra. Gracias en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Hermanos, nos vamos a despedir en esta mañana cantando este hermoso canto a nuestro Dios.